Bueno, entonces comencemos con la ronda de preguntas financieras. ¿Quieres hacer la primera? No, dale, la damos primero. Bueno, pues vamos a ver. Esta la voy a hacer porque me interesa bastante a mí, entonces supongo que le va a interesar a la gente. ¿Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito y no ahogarse en deudas? Pues me encanta tu pregunta, Nikki. Te voy a decir primero que la tarjeta de crédito es un instrumento que, sabiéndolo utilizar, te da realmente unos beneficios que no te lo da nadie. O sea, y quiero ser bien cuidadoso con lo que le estoy diciendo, porque sé que encima de las tarjetas de crédito están todos los fantasmas de... Y sí pasa. Da miedo. Y da miedo, y hay muchos mitos. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que manejando bien una tarjeta de crédito tienes 56, 57 días al 0%, créeme que es algo que te llamaría la atención inmediatamente. Imagínate que hay negocios aquí en Honduras, aquí en los comercios, en los mercados capitalinos, que hay personas que le prestan dinero a otras al 15% diario, al 20% diario. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué esta persona mejor no tiene una tarjeta de crédito y, sabiéndola usar en fecha de corte y en fecha de pago, se gana 56, 57 días al 0%? ¿Cómo así? ¿A qué se refieren esos Vamos 57? a ver, te lo voy a poner de ejemplo. Ajá. Porque es algo que practico. Okay. Lo practico, me gusta hablar con ejemplos y me gusta hablar. Esta es mi tarjeta de crédito. Ajá. Okay. Atrás, yo normalmente le pongo la fecha de corte y la fecha de pago. Okay. En este se mira un poco borroso, pero te pongo otro ejemplo. Esta, por ejemplo. Corte 11, pago 5. Ajá. Tengo otra. Corte 26, pago 20. Esta se me cortó un poquito. Bueno, ahí el marcador, sí. Bueno, vamos a tapar los números igual. Ahí hay dos ejemplos. Aquí no sé si se ve. Mira, ahí sí se ve. Estos de aquí, C, 11, P. ¿P qué? P5. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tú manejas bien la fecha de corte y la fecha de pago, realmente estás aprovechando una tarjeta de crédito. ¿Y qué significa eso? Muchas veces el corte, como su palabra lo dice, mide lo que es un periodo de gasto, desde una fecha hasta una fecha. Por ejemplo, en esta mía, 11 significa desde que, por ejemplo, 11 de febrero a 11 de marzo. Todo lo que pase ahí, yo lo tengo que pagar el 5. Entonces, ¿cuál es la técnica? Okay. Que tú compres un día después del corte o 2 días después del corte. Por ejemplo, vienen ustedes y quieren comprarse, ¿cuánto cuesta este micrófono? Vale, les pongo este ejemplo, no sé cuánto cuesta. No sé, 2,000 lempiras. 2,000 lempiras. Entonces, pero no te estás muriendo por tenerlo. Tú puedes esperar 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, ¿qué significa? Tú tienes la tarjeta y dices, ok, pero si lo compro hoy, mi fecha de pago está muy cerca. Mejor me voy a esperar a que mi tarjeta corte, lo compro al día siguiente del corte y tengo 50 y tantos días para pagar al 0%. Entonces, sabiendo manejar eso, créeme que las tarjetas de crédito se vuelven en tu mejor herramienta financiera, porque nadie te presta dinero al 0%. Un amigo, bueno, Henry, te puede prestarla, y si te presta con intereses, lo denuncias en un podcast y esa es otra historia. Pero a nivel comercial nadie te presta al 0%, cero. ¿Pero por qué dice que son 57 días? Porque no es un mes. No. O sea, si lo compra después del 11, por ejemplo, que lo compra el 13. Ok. Ah, sí, ¿verdad? Porque lo tendría que pagar los febrero hasta en abril.
no en marzo, sino que lo tendría que pagar. Mira esta, por La ejemplo. siguiente Les traía un ejemplo. Bueno, mis dudas son las dudas del público. No se burlen de mí. Mira la palabra inicio y la palabra fin. Vamos Eso a ver. es un periodo, por ejemplo. Dale. Un corte 8, pago 2. ¿Qué significa? Ajá. Que de 8 a 8 es el ciclo. Y después de que termine el ciclo, pagas hasta el 2. O sea que si yo ahí tiene la misma, ¿verdad? Si Sí. yo lo compro El 9, el 10, ajá, el 10, 9 el 9 de febrero. tienes como 5 y los puedes contar los cuadritos. Sí, Hasta tu lo fecha pago de hasta pago. abril. Sí, son 52 días. Eso sí, ¿cuál es, vaya, cuál es lo peligroso de la tarjeta de crédito? Que te olvides. Sí, te regala 52 días al cero, Ajá. pero no le falles. Ajá. Porque Si si tú no. le fallas y pagas el 3, la tasa es altísima, muy alta, 50%. Entonces, sabiendo manejar este producto, realmente le da un oxígeno financiero a las personas. Este tema de educación financiera, uno escucha y por lo menos en Honduras no está desarrollado, eso es algo que estamos tratando a nivel de AIVA también. Sí, eso debería ser una de las clases de la universidad o debería de la ser escuela, de del la colegio. escuela. Colegio debería de ser la educación financiera. Sí. Porque manejar créditos o el tema ahorro requiere mucha información para tomar decisiones. Sí. Y sobre todo, tratar de que las personas entiendan la diferencia entre una necesidad, un gasto, algo que puede esperar, saber vivir con lo que toca. Y tal vez me siento identificado con el ejemplo porque yo he pasado por todos los niveles salariales que se puedan imaginar. Y en todos los niveles salariales he podido vivir y he podido ahorrar. Entonces me siento con la libertad de hablar de eso y decir, bueno, sí se puede vivir con un sueldo de auxiliar de mercadeo, yo lo hice. Sí se puede vivir con un sueldo de un oficial, sí se puede. Sí. Sí se puede con uno de vicepresidente ejecutivo, lógicamente, sí se puede. Pero sabiendo manejar exactamente todas esas cosas que son las decisiones que te hacen tener algo de libertad financiera, ¿verdad? Porque la vida no es para estar ahogado. Sí. Y la tarjeta de crédito es instrumento que da beneficios enormes, pero también sabiéndolo. O sea, hay personas que no lo saben usar. Sí. Y ahí entra en un problema de los cuales podemos platicar ampliamente. No tengo ningún problema en decirle a las personas qué hacer si ya entró en un problema, ¿verdad? Porque lo tiene que salir a atajar ya. Sí, cuando bueno, ya se pasa la fecha de pago, ya empiezan los intereses a correr, cuando ya se llega a un límite, o sea, que solo se paga el mínimo, por ejemplo, Sí. eso es otro de los doble filo, ¿verdad? El Eso pago es un doble mínimo. filo. Sí, es un error graso. Yo lo que le diría a las personas es inmediatamente trate de limpiarlo vía un crédito de consumo. Recordemos que las tarjetas de crédito son instrumentos de corto plazo. O sea, tú consumes algo, por ejemplo este micrófono que habíamos puesto de ejemplo, 2.000 lempiras. En la fecha de pago yo estoy esperando que me pagues los 2.000 lempiras. ¿Me explico? Sí, es como usarla de contar, Es como que comprar de contado, lo único Ajá. que es sin efectivo. Exactamente. es como usar su salario, meterlo todo en la tarjeta, por ejemplo. Yo conozco gente que así vive en realidad, que compra, que todo compra con tarjeta de crédito, todas sus compras son con tarjeta de crédito, pero a final de mes el pago va directamente a la tarjeta. Y bueno, hay personas, y yo me incluyo también, que pasaje de avión es a puro punto, a puro mega punto. Y es sabiendo utilizar aquello, ¿verdad? O sea, entonces la tarjeta de crédito es algo que se tiene que saber usar. Y si una persona ya comenzó un problema, mi sano consejo es inmediatamente límpielo con un crédito de personas, un crédito personal, porque la tasa es mucho más baja.